Nunca había visto mi apartamento girar. El testimonio de un periodista tras el temblor en Venezuela. Dos sismos de magnitud 7.2 y 7.5, ocurridos con pocos segundos de diferencia, dejaron daños en edificios de Caracas y otras zonas de Venezuela. Tras los movimientos telúricos, continúan las labores de atención y rescate, mientras persisten reportes sobre afectaciones en sectores como La Guaira, donde habitantes aseguran que aún hay personas bajo los escombros. Lea también: aerolíneas activan plan de contingencia por emergencia en Venezuela. Habilitan vuelos a Valencia tras cierre de Maiquetía. En medio de esa situación, el periodista Marcos Morín, corresponsal de la FM en Venezuela, relató en el programa Tarde pero Llego cómo vivió el terremoto desde su apartamento en Caracas. Durante la entrevista contó que grabó los primeros segundos del movimiento sísmico. Explicó cómo funcionó la alerta de Google que recibió en su celular, y habló de las críticas que, según afirmó, existen por la distribución de la ayuda en las zonas afectadas. ¿Cómo funcionó la alerta de Google antes del terremoto en Venezuela? Morín explicó que se encontraba viendo un partido de fútbol cuando recibió una alerta de Google en su teléfono. Contó que alcanzó a levantarse y a decirle a su madre que el sistema advertía sobre un sismo, pero el movimiento comenzó antes de terminar la frase. No terminé de decir la frase cuando empezó el movimiento telúrico, afirmó durante la entrevista. El periodista indicó que tomó su celular por instinto para registrar lo que estaba ocurriendo y enviar el video a sus compañeros de trabajo. Aseguró que inicialmente no pensaba publicarlo en redes sociales, sino informar lo que estaba ocurriendo. Durante la grabación, dijo haber captado el momento en el que varios edificios se derrumbaban en la zona de San Bernardino, en Caracas. Morín relató que nunca había experimentado un movimiento de esa magnitud. Nunca había visto mi apartamento girar de un lado al otro, señaló. También contó que su madre, quien cumplía 80 años ese mismo día y había vivido el terremoto de 1967, le dijo que nunca había sentido una situación similar. Estamos en shock todavía, expresó al describir cómo se encuentra tras los dos sismos. Lea también Jamie Velázquez, la bolivarense que murió junto a su hijo bajo los escombros del terremoto en Venezuela. Sobre la alerta de Google, explicó que sonó aproximadamente 10 segundos antes del primer movimiento. Según dijo, ese tiempo solo permitió desplazarse desde una habitación hasta la sala de su apartamento. Me dio tiempo de levantarme e ir a la sala de mi casa, afirmó, al indicar que el terremoto comenzó inmediatamente después. ¿Por qué hay críticas por la atención tras el terremoto en La Guaira? El corresponsal manifestó que varios países enviaron apoyo a Venezuela y mencionó la llegada de personal desde Colombia, México, Estados Unidos, España, Suiza y El Salvador. Sin embargo, aseguró que una de las principales críticas está relacionada con la distribución de esos recursos. Según explicó, mientras en Caracas se concentran los equipos de atención, en La Guaira permanecen edificios colapsados con personas atrapadas. Hay gente viva y gente muerta dentro de esas estructuras, afirmó. Añadió que habitantes de esa zona han cuestionado que la maquinaria y el personal de rescate no hayan llegado con la rapidez esperada. Morín también contó que intentó ingresar a la zona donde colapsó un edificio en San Bernardino para obtener testimonios, pero aseguró que las autoridades impidieron el acceso de los periodistas. Pese a ello, logró entrevistar a Luis Villamizar, un trabajador de La Guaira que describió la situación en ese estado. Lea también: la solidaridad no conoce fronteras. Gobernación del Valle lidera campaña para enviar ayudas a Venezuela. Durante ese testimonio, Villamizar afirmó que varias personas continúan bajo los escombros y aseguró que la ayuda sigue siendo insuficiente. No hay ayuda, hay voluntarios, dijo. También señaló que planeaba regresar a la zona para colaborar en las labores de búsqueda. Preguntas relacionadas: ¿cómo funcionó la alerta de Google durante el terremoto en Venezuela? Según relató Marcos Morín, la alerta de Google sonó cerca de 10 segundos antes del primer sismo de magnitud 7.2.
Ese tiempo le permitió levantarse y dirigirse a la sala de su apartamento, pero no alcanzar a evacuar el edificio antes de que comenzara el movimiento telúrico. ¿Qué dijo Marcos Morín sobre el terremoto en Venezuela? Marcos Morín contó que grabó el terremoto mientras ocurría, y aseguró que nunca había vivido un movimiento de esa magnitud. También afirmó que continúa en estado de shock por la experiencia, y describió los daños que observó en varios edificios de Caracas. ¿Por qué hay críticas por la atención en La Guaira tras el terremoto? De acuerdo con Marcos Morín, una de las principales críticas es que gran parte de los recursos de rescate se concentran en Caracas, mientras en La Guaira aún hay edificios colapsados con personas atrapadas y vecinos que realizan labores de búsqueda sin maquinaria especializada.